Hay algo que ningún consejo romántico puede explicar del todo: por qué una mujer que parece tenerlo todo, estabilidad, pareja, familia, reputación, es capaz de dejarlo todo por un solo hombre. No hablamos de alguien más guapo, ni más rico, ni más simpático. Hablamos de ese tipo de hombre que no busca pero encuentra, que no promete pero marca, que no insiste pero deja una huella, que ella no puede borrar. Durante años, muchos hombres se han preguntado qué tiene ese tipo de hombre que provoca decisiones tan radicales. Y la respuesta no está en su físico ni en su forma de hablar, sino en algo más profundo, más invisible, más potente. Un código silencioso. Una energía que no se fuerza, pero que impone. Hoy vamos a descifrar ese código. Y cuando lo hagamos, verás por qué no se trata de gustarle a una mujer, sino de activar en ella una lealtad que ni ella misma entiende. Si alguna vez has sentido que das todo y no recibes nada, este video puede darte una respuesta brutal. Quédate hasta el final. Y si en algún momento algo resuena contigo, comenta tu experiencia, suscríbete y comparte esto con otro hombre que lo necesite. Vamos a comenzar. Si quieres entender por qué una mujer puede cambiar toda su vida por un hombre, debes aceptar primero una verdad incómoda. Las mujeres no aman con lógica, aman con una especie de obsesión emocional que ellas mismas no siempre comprenden. No es una decisión racional. No es que hagan una lista de pros y contras y escojan al mejor postor. Es algo que se activa a un nivel profundo donde no manda el juicio sino la sensación. Y esa sensación no aparece con quien las complace ni con quien les da seguridad, ni siquiera con quien les promete amor eterno. Aparece con quien las desestabiliza emocionalmente de una manera misteriosa, con quien las obliga a cuestionarse cosas que nunca se habían planteado, con quien sienten que no pueden controlar nada. Porque lo que no se controla se vuelve fascinante. A lo largo de la historia, las mujeres han arriesgado su estabilidad por hombres que ni siquiera buscaban conquistarlas, por hombres que tenían una vida tan rica, tan auténtica, tan centrada, que su sola presencia provocaba curiosidad. Y con el tiempo, esa curiosidad se convierte en necesidad. Pero no una necesidad lógica. Es la necesidad de estar cerca de alguien que las confronta sin agredirlas, que las reta sin tocarlas, que las empuja sin decir una sola palabra. Ese hombre no grita, no suplica, no demuestra desesperación. Solo existe, solo sigue su camino. Y en ese andar silencioso, sin darse cuenta, empieza a atraer. El error de muchos hombres es creer que una mujer se enamora porque la hacen sentir querida. Pero eso solo genera cariño, afecto, gratitud. No locura, no devoción, no esa clase de atracción que la hace mirar el reloj, pensar en ti, a cada rato preguntarse por qué no contestaste aún. Esa atracción nace cuando ella percibe que tú no estás jugando a gustarle, que tú no giras alrededor de su atención, sino de tu dirección. Y eso, aunque suene simple, cambia todo. Ella puede salir con varios, puede reírse con muchos, puede incluso acostarse con alguno. Pero por quien arriesga su reputación, su paz o su vida entera, es por aquel que le despierta esa sensación de ser vulnerable ante alguien que no intenta dominarla, sino que simplemente no se deja dominar. Ese es el punto clave. El hombre que no cede su esencia para ser aceptado, sino que se mantiene firme sin necesidad de imponer. Ese tipo de presencia no se aprende en un taller, ni se copia de un video. Se construye desde dentro. Y cuando una mujer se encuentra con esa energía, empieza a reescribir sus propias reglas. Cambia su tono, ajusta sus tiempos, modifica sus prioridades. No porque él se lo pida, sino porque no quiere perder esa sensación de estar cerca de algo que no puede explicar. En ese momento ya no se trata de amor como lo entienden las canciones románticas.
Se trata de algo más profundo, de una atracción que trasciende la lógica y entra en el territorio de lo inevitable. Así que si alguna vez te preguntaste por qué ella eligió a ese hombre y no a ti, la respuesta no está en lo que él le dio, sino en lo que le hizo sentir sin tocarla. Sin palabras, sin promesas, solo con su energía. Ahora que entiendes esto, es momento de analizar por qué muchos hombres pierden todo lo que tienen, precisamente por intentar hacer lo contrario. Vamos a ver eso en la siguiente parte. La gran tragedia de muchos hombres es esta: creen que entre más den, más recibirán. Creen que si están siempre disponibles, si responden rápido, si dicen que sí a todo, ella se quedará. Pero la verdad es que cuanto más te esfuerzas por mantenerla, más te alejas de lo que realmente la atrae. Porque la atracción profunda no nace de la necesidad, sino de la independencia. No de la entrega desesperada, sino de la solidez interior. El hombre por el que una mujer se arriesga no es el que gira alrededor de ella, es el que gira alrededor de su propia vida. Y justamente por eso, ella empieza a girar alrededor de él. El problema comienza cuando el hombre promedio confunde amor con sacrificio constante. Deja de hacer ejercicio porque ella se queja de que pasa mucho tiempo en el gimnasio. Deja sus proyectos porque ella dice que se siente sola. Cambia sus hábitos, sus horarios, sus amigos. Todo con la esperanza de que así ella se sienta más amada. Pero lo que logra es exactamente lo opuesto. Porque cuando un hombre deja de ser el mismo por estar con ella, pierde el respeto que alguna vez despertó. Ya no es líder, es seguidor. Ya no es el que inspira, es el que complace. Y por mucho que ella diga que quiere atención, en el fondo, cuando la tiene en exceso, se ahoga. Hay una historia común que se repite con diferentes nombres. Un hombre bueno, generoso, enamorado, lo da todo. Se desvive, cambia su rutina, pone a la mujer en el centro de su universo. Y un día ella se va sin razones claras. Se va diciendo que se siente desconectada, que necesita espacio, que ya no es como antes. Pero lo que en realidad quiere decir es: ya no te respeto. Y sin respeto el amor se marchita. Lo trágico es que ese hombre no entiende que su error no fue amar, sino amar desde el vacío, desde la necesidad de ser aprobado, desde el miedo a perderla. Y ese miedo es justamente lo que la aleja. Porque en su energía ya no hay firmeza, solo ansiedad. Y la ansiedad no seduce, desgasta. En cambio, el hombre que ella no puede olvidar es el que no necesita ser aprobado, el que puede decir no, el que tiene límites claros, el que sabe que su tiempo, su energía y su paz son sagrados. No porque sea frío, sino porque se valora. Porque tiene un camino que seguir, una misión que cumplir, una vida que no se detiene por nadie. Ese tipo de hombre no suplica amor, lo proyecta sin palabras. Y eso a nivel instintivo es irresistible. Ella puede no entender por qué piensa en él tanto. Puede no comprender por qué lo compara con todos. Pero lo hace. Porque él dejó una huella que no nace de la intensidad, sino de la coherencia. Porque él fue el único que no la persiguió, pero tampoco huyó. El que la eligió, pero no la necesitó. Y ahí está la gran diferencia. El hombre que se pierde por no perderla, termina vacío. Pero el que está dispuesto a perderla para no perderse a sí mismo, se convierte en una figura inolvidable. Ahora bien, ¿cómo se ve un hombre así en la práctica? Que hace, que proyecta, que comunica sin decir una palabra. Eso lo exploraremos en la siguiente parte. Hay un momento silencioso, casi invisible, en el que todo cambia. Es cuando el hombre deja de girar alrededor de ella y comienza a girar alrededor de sí mismo. No por ego, no por frialdad, sino por conciencia. Por fin se da cuenta de que su vida no puede estar definida por lo que ella necesita, siente o espera. Que su tiempo es limitado.
que su energía es valiosa, que su paz interior no puede depender del humor o la atención de otra persona. Y cuando ese hombre hace ese giro interno, algo se activa en la energía femenina. Ella lo percibe, lo siente y comienza a adaptarse. El hombre centrado no corre detrás del afecto, no pide validación, no sacrifica su rutina para recibir una migaja de atención. Su día empieza con propósito, tiene metas, tiene estructura, sabe a qué hora se levanta, que busca construir, que quiere mejorar. Puede tener momentos de ternura, sí, puede expresar afecto, pero no desde la carencia, lo hace desde el equilibrio. Y eso cambia toda la dinámica, porque ya no es el hombre que espera una señal para moverse. Es el que se mueve con o sin permiso, con o sin testigos. Ella, que está acostumbrada a ser el centro emocional de muchos hombres, de pronto se encuentra con alguien que no se desvía de su dirección por complacerla. Y eso no lo aleja. Al contrario, lo vuelve más atractivo. Porque en el fondo, toda mujer desea mirar al hombre a su lado y sentir que camina con alguien que tiene un norte, que puede sostener su propia vida, que no se desarma con un rechazo, ni se pierde por una mirada. Ese tipo de estabilidad es rara, y por eso tan deseada. Hay algo en la energía masculina cuando es firme pero calmada. No impone, no exige, no grita. Solo se expresa con presencia. Ese hombre entra hoy a una habitación y se nota no por lo que dice, sino por cómo se mueve. Su mirada no busca desesperadamente conectar. Su postura no suplica atención. Su silencio no incomoda. Transmite seguridad sin arrogancia, dirección sin dureza. Y esa combinación es poderosa, porque habla sin hablar. Ella comienza a sentir curiosidad, porque no reacciona como los demás, porque no busca impresionarla, porque parece que tiene su mundo completo sin ella. Y esa pregunta la atrapa, porque el deseo nace de la escasez, pero la devoción nace del misterio. Y un hombre centrado es por definición un misterio constante. Nunca se entrega del todo, no porque juegue, sino porque no necesita perderse para conectar. Puede quererla, pero no depende de ella. Y eso es brutalmente atractivo. Poco a poco, ella empieza a ajustar su agenda, a modificar sus rutinas, a buscar maneras de coincidir. Y no porque él se lo pida, sino porque no quiere quedarse afuera de ese mundo que él construyó sin esperarla. En ese punto, ya no se trata de manipular emociones. Se trata de inspirar. Él deja de ser una opción más y se convierte en una referencia. No por lo que promete, sino por lo que representa. Y cuando eso ocurre, la relación deja de ser una persecución y se convierte en un baile. Uno donde él no dirige con fuerza, sino con presencia, con ritmo, con claridad. Y es entonces cuando ella, sin saber exactamente por qué, comienza a seguirlo. No por obligación, sino porque no quiere perder esa sensación de estar cerca de algo sólido. Pero hay algo más profundo, aún algo que él nunca dice, pero que ella siente. Lo veremos en la siguiente parte. Hay una fuerza silenciosa que pocos hombres comprenden y que muy pocos saben usar. No es la fuerza del cuerpo ni la fuerza de las palabras. Es la fuerza del silencio, de la calma, de esa energía que no se impone, pero que tampoco se doblega. Es el tipo de presencia que no necesita justificarse, que no busca explicar cada movimiento, que no vive pendiente de ser entendido. Y ese tipo de energía no se aprende repitiendo frases de autoayuda. Se cultiva, se construye, se encarna. Una mujer puede sentirse atraída por muchos hombres, pero solo se entrega de verdad a aquel que no necesita hablar para hacerse notar. A ese que no reacciona con ansiedad, que no cae en juegos, que no busca defenderse de cada comentario. Un hombre que domina el arte del silencio
no es un hombre frío, es un hombre profundo. Porque cada pausa que hace no es una ausencia, es una afirmación. Cada vez que elige no responder está diciendo algo. Algo que no se formula con palabras, pero que ella entiende. Y eso la intriga, la reta, la enciende. Hay una historia que ilustra esto mejor que cualquier teoría. Un hombre sin redes sociales, sin frases bonitas, sin gestos exagerados, conoció a una mujer en un entorno común. No la conquisto con palabras ni con regalos. La conquisto con su calma. Con la forma en que escuchaba sin interrumpir. Con la forma en que no trataba de impresionarla, sino que simplemente era el mismo siempre. Ella, acostumbrada a hombres que hablaban mucho y cumplían poco, se encontró desarmada ante alguien que no prometía nada, pero cuya sola presencia la hacía sentirse segura. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a pensar en él, a buscarlo, a necesitarlo. No por lo que él decía, sino por lo que él transmitía. Ese hombre no decía «te extraño» cada hora, pero cuando miraba lo decía todo. No decía «te necesito», pero cuando estaba su energía hablaba por él, y cuando no estaba, se sentía su ausencia como si el aire cambiara. Eso es influencia real. No necesita volumen, no necesita discursos, solo necesita autenticidad, coherencia, dirección. Las mujeres, aunque no siempre lo digan, son profundamente sensibles a la energía masculina. Pueden sentir cuando un hombre está fingiendo desapego, cuando está callado por estrategia, cuando está ausente por manipulación. Pero también sienten cuando un hombre está en silencio porque está en paz, porque no tiene nada que probar, porque su identidad no depende de una conversación. Ese tipo de silencio no incomoda, al contrario, conecta, porque no invade, pero tampoco se esconde, solo está. Ella puede salir con hombres que la llenan de mensajes, de halagos, de declaraciones, pero solo recuerda de verdad al que no se explicaba, sino que se expresaba desde la presencia. Porque ese hombre no era un ruido, más en su vida era un centro. Y en un mundo lleno de voces que compiten por ser escuchadas, el silencio de un hombre firme se vuelve un oasis, una pausa que no asusta sino que envuelve. Y aquí está la clave: lo que no se dice, si está respaldado por una energía sólida, tiene más peso que 1000 palabras. Porque el misterio no es ausencia, es poder no revelado. Y ese poder bien llevado crea una tensión emocional que ella no puede ignorar. Pero esa tensión no nace de juegos, nace de autenticidad. Y cuando ella lo siente, algo en su interior cambia. Se abre una puerta que la lógica no puede cerrar. Y lo que sucede después ya no depende de lo que él diga. Depende de quién es él cuando no dice nada. En la siguiente parte, exploraremos por qué esta tensión se convierte en una forma de lealtad irracional, una que ni ella misma puede explicar. Hay una ley psicológica que se repite una y otra vez. En la experiencia humana, lo que no se puede controlar se vuelve irresistible. Y esto aplica con una fuerza brutal en la atracción entre una mujer y un hombre. Porque lo predecible, lo accesible, lo que siempre está ahí sin resistencia, termina perdiendo valor. Pero lo que se escapa, lo que no se doblega, lo que no se deja encasillar, se transforma en una obsesión. Y ahí es donde nace la fidelidad irracional, esa lealtad que no responde a la lógica, sino a una necesidad interna difícil de explicar. Una mujer puede estar rodeada de hombres que le ofrecen todo tiempo atención, compromiso, afecto inmediato. Pero por quien arriesga lo que nunca pensó arriesgar es por aquel que no gira en torno a ella. Por aquel que, si bien la desea, no depende de su reacción para seguir adelante. Ese tipo de hombre no se entrega por miedo a perderla. Se entrega desde la abundancia, desde la claridad, desde la posibilidad real de irse sin romperse por dentro. Y eso
aunque no se diga en voz alta, crea una tensión emocional que ella siente como un fuego bajo la piel. El instinto femenino busca, aunque no lo confiese, a un hombre que no pueda controlar del todo, que no responda como ella espera, que no se comporte como los demás, no porque sea rebelde por sistema, sino porque tiene una estructura interna que no negocia, una columna vertebral emocional que no se dobla ante la seducción ni ante el miedo a perderla. Y esa solidez, que muchas veces se disfraza de frialdad, es en realidad una forma de poder profundamente atractiva. Ella empieza a preguntarse por qué él no se desespera, por qué no insiste, por qué no cae en las trampas emocionales que han funcionado con otros. Y esa incertidumbre, lejos de alejarla, la acerca, porque no hay nada más magnético que alguien que no puede poseerse por completo, que se deja conocer pero no se deja predecir, que se entrega pero nunca por completo, porque sabe que perderse en alguien es dejar de ser, y él no está dispuesto a dejar de ser. Hay una historia que muchos han vivido sin entenderla. Un hombre que parecía distante, reservado, incluso algo frío. Ella pensaba que no le importaba, que estaba perdiendo el interés, pero mientras más lo observaba, más quería entenderlo. Mientras menos hablaba, más lo recordaba. Mientras menos lo tenía, más lo buscaba. Y un día, sin darse cuenta, se encontraba pendiente de sus movimientos, de su ritmo, de sus silencios. No por lo que él hacía, sino por lo que él provocaba en ella sin decir nada. Ese tipo de dinámica no nace de estrategias manipuladoras. Nace de un hombre que tiene tan claro quién es que no necesita validarse en el deseo ajeno, que sabe que si ella se queda bien, pero si se va su mundo sigue. Y esa seguridad, esa independencia emocional es lo que activa su fidelidad, porque no la obliga, pero la arrastra, no la convence, pero la transforma. Y aquí está el giro: no es que ella no pueda vivir sin él, es que no quiere vivir sin esa sensación de estar cerca de algo que no puede controlar, porque ahí se siente viva, retada, movilizada. Y aunque su mente le diga que debería alejarse, su cuerpo, su emoción, su intuición le gritan que se quede. Y se queda, no por miedo, sino por deseo. En la próxima parte veremos qué tipo de hombre encarna esa energía con más claridad. No es el príncipe perfecto, es algo mucho más poderoso. El líder, el hombre que transforma sin hablar. Muchos hombres creen que para ser amados deben volverse perfectos. Tener el cuerpo ideal, decir siempre lo correcto, ser atentos, cariñosos, presentes, predecibles. Pero hay algo que la experiencia demuestra una y otra vez: la mujer no sigue al hombre perfecto, sigue al hombre que lidera. Y ese liderazgo no se basa en dominar ni controlar, sino en la forma en que el hombre se posiciona en su vida, en su energía, en su dirección, en su capacidad de sostenerse incluso cuando todo tiembla. Un líder no necesita levantar la voz para hacerse notar. No necesita mandar flores a diario ni escribir párrafos interminables para demostrar interés. Un líder inspira con su forma de vivir, con su calma, con sus límites claros, con su manera de decir no sin culpa, de poner prioridades sin miedo a incomodar, porque sabe que un hombre que lo deja todo por una mujer sin filtro, sin equilibrio, sin conservación propia, no está amando, está rogando. Y ningún liderazgo nace desde la súplica. La mujer puede enamorarse del romántico, puede ilusionarse con el encantador, pero por quien arriesga de verdad es por el que le muestra el camino sin invadirla, por el que va un paso adelante sin forzarlo a seguirlo, por el que no busca ser seguido, pero al que es imposible no seguir, porque su energía transmite estabilidad, porque su presencia provoca seguridad, porque sin decirlo deja claro que no vino a pedir espacio, vino a construirlo, y en ese espacio, si ella encaja bien,
pero si no, él seguirá. Hay una diferencia brutal entre el seductor y el líder. El seductor convence. Usa palabras, estrategias, gestos. Funciona por un tiempo, pero se agota, porque se basa en mantener una imagen. El líder, en cambio, arrastra, no por lo que hace, sino por quién es. No tiene que mantener nada, solo ser, y eso se siente, se percibe, se respira. Ella empiezan a cambiar su ritmo, a ajustar su mundo, a alinearse sin que él lo pida, porque hay algo en su energía que la mueve sin obligación, y ese tipo de atracción no se rompe fácilmente, porque no nace de la necesidad, sino del respeto, del deseo de estar cerca de alguien que no se desvanece por amor, que no se vende por cariño, que no se pierde por miedo. En una era donde todos gritan por atención, el hombre que mantiene su silencio firme se vuelve una rareza. Y en lo raro está el valor, porque ella puede encontrar muchos que la adoren, pero pocos que le muestren una nueva forma de amar. Una donde no todo se trata de emociones caóticas, sino de equilibrio. Donde no todo es intensidad vacía, sino presencia consciente. Donde el amor no se convierte en dependencia, sino en expansión mutua. El líder no pretende ser fuerte, lo es. No actúa con fianza, la tiene. No se esfuerza por ser deseado, solo sigue su camino. Y ese camino, por su claridad, invita a caminar al lado, no porque lo necesite, sino porque caminar con él es crecer, es transformarse, es salir del drama y entrar en dirección. Y es ahí donde la mujer toma su decisión, no por presión, no por miedo, por inspiración, porque ha estado con muchos, pero pocos le han mostrado ese tipo de energía, y en ese momento todo cambia, porque ya no se trata de quien la ama más, sino de quien le muestra el mundo que siempre quiso vivir, pero nunca supo construir sola. Y ese mundo no se crea con palabras dulces, se crea con liderazgo. En la parte final entenderás por qué ese tipo de hombre no necesita rogar para ser elegido. Él simplemente se convierte en la única opción que no se puede reemplazar. Todo lo que has escuchado hasta ahora converge en una sola verdad poderosa. Cuando el hombre no la necesita, es cuando ella empieza a necesitarlo. No por carencia, sino por impacto. No porque él se aleje con frialdad, sino porque su presencia nunca dependió de ella. Porque él ya respiraba antes de conocerla y seguirá respirando si ella decide irse. Y esa certeza, esa calma que no ruega, que no exige, que simplemente permanece, es lo que despierta su deseo más profundo. No hablamos de manipular emociones ni de jugar a la indiferencia. Hablamos de construir una vida con tanto sentido que ella quiera formar parte de ese mundo por decisión propia, no por presión emocional. El hombre que inspira no necesita suplicar, no necesita explicar su valor. Lo proyecta en cada paso que da, en su rutina, en su silencio, en su dirección, y cuando ella siente eso, no solo lo quiere, lo admira. Y cuando lo admira, lo elige, no una vez, sino todos los días. Si estás listo para dejar de esperar y convertirte en el que elige, deja tu comentario, comparte este video con otro hombre que lo necesite y suscríbete. Porque el verdadero poder no se pide, se encarna, y cuando lo haces todo cambia.